Un rompimiento no es un fracaso. Nitsi, ¿tú qué esperas de una persona cuando llega a tu vida? Cuando nosotros creemos que si terminamos una relación, eso es símbolo de fracaso, lo único que nos va a generar es frustración, desesperación, decepción. Así es. Y el cómo afrontamos una ruptura es lo que nos va a ayudar también a este proceso de duelo. Y entender que no todas las personas que llegan a nuestra vida tienen que quedarse para siempre. Y bueno, Nitsi, pues de eso vamos a hablar el día de hoy en este episodio. Hola, soy Yunuel Maldonado. Y yo, Nitsi Belmonte. Y somos dos psicólogas hablando del mar de emociones en el que podemos perdernos en el día a día. Y convertirnos en náufragos emocionales. Nitsi, ¿qué esperas de una persona cuando llega a tu vida? Ay, yo creo que esto va a ser algo clave para este tema que vamos a platicar, porque si yo cuando llega una persona a mi vida, yo lo que deseo es que esa persona se quede conmigo para siempre, imagínate cómo va a ser para mí el día que esa persona, por la razón que sea, decida alejarse. O si yo, por mis motivos personales o incluso mis valores, decido alejarme. Yo creo que ahí está la clave de muchas cosas, Yu. Y cómo es que entonces eso va a definir si sí vemos una ruptura como un fracaso o no. En lo particular, yo te puedo decir que la verdad yo sí soy de esas personas que ven así la vida como un tren con vagones y que hay estaciones en donde algunas personas suben en ese momento y va a haber estaciones en las que van a bajar. La verdad no sé cómo llegué a lo mejor a visualizarlo o percibirlo de esa manera. Yo creo que tiene que ver nuestra historia de vida, pero creo que al menos en esa parte he aprendido como a adoptar esa filosofía, mi forma de percibir cuando una persona llega o sale de mi vida, como temporadas, como estaciones. Uh-huh. Y creo que eso sí marca una diferencia, en el hecho de no sentir que yo estoy fracasando como amiga o incluso como parte de una relación. No digo que lo haga perfectamente, porque claro que hay veces en los que a lo mejor viene este sentimiento de culpa de decir, ¿y si yo hice algo para que esa persona se alejara? O si no estoy haciendo lo suficiente, uh-huh. O si no me estoy esforzando lo suficiente para mantener a mis amistades cerca o a una relación de pareja. Claro que vienen las inseguridades de vez en cuando, pero creo que la generalidad sí es el saber que son estaciones y la gente llega y la gente se va. En tu caso, claro. ¿Cómo lo vives, Yu? Me encanta tu filosofía, Nitsi. Fíjate que ahora muy similar, ¿sí? Ahora igual, yo creo que por algo las personas coinciden en nuestra vida, tenemos momentos para compartir y pues bueno, habrá ocasiones en las que ese ciclo ahí se concluye. Ajá, y eso no es malo. Pero fíjate que ahorita me encanta, ahorita que estamos comentando este tema, porque me hace pensar en, no sé, pensemos en nosotras hace 10 o 15 años, Nitsi. ¿Tenemos esta misma percepción o lo veíamos igual? Así como, bueno, no pasa nada, si una persona no puede estar en nuestra vida, pues no va a suceder nada. No, yo creo que éramos como más aprensivas. Yo hablo por mí, ¿eh? Yo sí era un poquito más aprensiva y no era tan sencillo el poder decir, bueno, pues ya no pudimos estar juntos, pero no solamente como pareja, justo como lo mencionabas, en las amistades. Yo quería seguir manteniendo mis mismas amistades de la secundaria, de la prepa, de la universidad inclusive, y a veces pues es complicado porque, bueno, quien nos esté escuchando por ahí, que ya sean adultos arriba de 30, yo creo que ya perfectamente podemos identificar que por actividades, por trabajo, por situaciones familiares, por los hijos, por diferentes factores, ya no tienes el mismo tiempo, ya no puedes estar en todo momento con las amistades, inclusive se van distanciando, ¿sí? Nos vamos distanciando un poquito, justo porque, bueno, ya no tenemos el mismo espacio, el mismo tiempo, o empezamos a tomar caminos diferentes. Sí, entonces, ya cuando me parece que esta percepción la podemos tener más ahora, ¿sí? Fíjate, pienso mucho en mis alumnos universitarios y cuando a veces hablamos de rupturas, por ejemplo, ahí se da mucho la parte de la pareja, ¿no? Cuando hay rupturas de pareja, híjole, se aferran durísimo a la relación, ¿no? O a la pareja. Y cuando a veces yo les digo, es que bueno, no pasa nada, o sea, si no se dio con esa persona, si no funcionó, pues bueno, muchas gracias por estar en mi vida, pero pues bueno, o sea, no podemos forzar esto, ¿no? Pero se resisten y me dicen, no, Miss, ¿cómo crees eso, no? Entonces, creo que también tiene mucho que ver la parte de la madurez y el cómo vamos percibiendo las cosas. Fíjate que ahorita que comentas esto, Yu, y que haces como esta retrospectiva de que cómo éramos antes y si a lo mejor así veíamos las cosas antes o eso es algo que tiene de un tiempo para acá.
Yo creo que es muy importante que lo mencionemos, sobre todo porque a lo mejor hay personas que puedan decir, no, sí, es que una ruptura es un fracaso. ¿De qué me están hablando estas dos mujeres? O sea, si supieran cómo me siento yo después de haber terminado mi relación o después de haberme distanciado con mis amistades o con mi familia, claro que fracasé, ¿no? A lo mejor habrá personas que tengan esa mirada acerca de esto, pero creo que aquí la clave la acabas de mencionar. Yo quiero utilizar una palabra que hace poquito leí, que es deconstruirnos, ¿no? Okay. Y que es esta parte de decir, a lo mejor yo antes pensaba de esa manera, a lo mejor yo también o ambas pensábamos eso también, que el separarnos o el distanciarnos de gente que era importante para nosotros en cierto momento fue un fracaso, fue una señal de que algo hicimos mal, de que no nos esforzamos lo suficiente en la relación, que no regamos la plantita como nos enseñan, ¿no? Que una relación es como una plantita y hay que regarla, y ese sentimiento puede estar ahí. Y ese pensamiento también, pero qué importante yo tener un momento en nuestra vida en el que podamos deconstruir eso y cuestionarnos, pero ¿por qué tendría que ser un fracaso sí o sí? Uh-huh. ¿En dónde aprendí eso? Porque a lo mejor eso puede ser algo que con mi familia o desde mi infancia, a lo mejor así lo vivían las personas que estaban a mi alrededor y yo lo aprendí así. Totalmente. Pero qué importante cuestionarnos yo y deconstruirnos y decir, ¿realmente estoy hoy, en este momento de mi vida, estoy de acuerdo con esa forma de pensar o ahora pienso de una manera diferente? Y buscar argumentarlo, ¿no? Entonces yo creo que esto que comentamos tiene que ver con eso. Si hoy en día las personas que nos escuchan dicen, yo siempre he vivido el rompimiento como un fracaso, que sepas que no estás destinada a seguir pensando de esa manera. Puedes cuestionarte y empezar a vivirlo de una manera diferente, ¿sabes por qué, Yu? Porque también si yo me quedo con esa forma de pensar, eso lo que me va a llevar es que a la forma en cómo voy a afrontar ese rompimiento va a ser de una manera mucho más difícil, sí, claro, y tormentosa. Exacto. Uh-huh. Porque es muy probable que las emociones que vayan a empezar a ocupar mi sentir a partir de mi percepción va a ser un sentimiento de decepción conmigo misma, de decir, volviste a fallar, volviste a equivocarte, volviste a alejar a esa persona. También puede venir un sentimiento de frustración, de decir, yo quería que esa persona se hubiera quedado conmigo toda la vida o muchos años más y ahora ya no está conmigo. Y qué frustración, que es que mi ideal es tan diferente a mi realidad. Entonces, no digo que el ver la ruptura de una manera diferente no nos vaya a hacer sentir dolor, pero es diferente el dolor más todas estas emociones que estoy mencionando, de enojo conmigo misma, de culpa, yo también, que es, oh, wow, que esta es una gran compañera cuando vemos el rompimiento como un fracaso, el decir, fue mi culpa, fue algo que yo no hice. Y entonces va a ser mucho más difícil poder afrontar esa situación desde ese cúmulo de emociones, ¿no? Claro, Nitsi, totalmente. Y mira, ahorita que comentábamos con la pregunta que arrancábamos, ¿no? Si yo pienso que esa persona que llega a mi vida, sea quien sea, amistad, pareja, inclusive, ¿sabes? Familia. Hay familia que de repente se acerca mucho y luego de repente como que se alejan por situaciones, ¿no? Si yo pienso que cada persona que va a entrar a mi vida tiene que quedarse, me gusta hacer mucho la comparativa como cuando tenemos una casa, ¿sí? Tenemos una casa y entonces compras un mueble que te gusta mucho. Pero va a haber en algún momento en que dices, ya tengo que cambiar el mueble, ¿no? O sea, ya no quiero ese mueble. No guardas ese sillón y dejas, si cambiaste tu sala 3 o 4 veces, no guardas todas tus salas. O sea, sacas esa sala que dices, bueno, ya no queda, pondremos otra. Sí, me parece que el cómo funcionan las relaciones es exactamente igual, ¿no? Las relaciones con los demás. Habrá personas que se pueden mantener. Hay ciertas personas que se mantienen mucho tiempo, que se mantienen toda la vida, que se mantienen meses, se mantienen años. Hay personas que solamente aparecen por periodos, ¿sí? Entonces, si nuestra percepción es esperar que esa persona se mantenga todo el tiempo, híjole, pues yo creo que desde ahí ya empezamos mal. Sí, porque viene esta parte de aprensión, ¿no? De que quien llega, que no se vaya, que se mantenga ahí con nosotros. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, ahora sí, si yo tengo una percepción de decir, bueno, bienvenida a las personas que puedan entrar a mi vida, y si por algo también tienen que irse, pues no puedo hacer nada para retenerlas, ¿no? El cómo vemos la pérdida o el cómo vemos este distanciamiento, ahora sí se puede modificar. Uh-huh. Sí, ahí sí va a cambiar bastante. Sí, y qué importante como en este sentido el saber que la forma en cómo yo perciba esta situación
si lo vemos a lo mejor en un orden de ideas, me va a llevar a saber cómo afrontarlo y mi afrontamiento va a ser mucho más transitable. Así es. Si yo acepto esta realidad que bien estás diciendo, o sea, que las personas pueden o no quedarse por mucho tiempo en nuestra vida y que eso no va a depender únicamente de mí, sino que también entra en juego la otra persona, ¿no? Y los valores y las prioridades de la otra persona. Así Entonces, es. si yo me caso con esta idea de que fue mi culpa, de que porque yo no di suficiente, porque yo tengo algo malo en mí que no le gusta a la gente y demás, en donde queda también como la individualidad de la otra persona, ¿no? Que también elige, tiene la capacidad de elección de decir quiero quedarme o no en esta relación. Y no necesariamente porque haya algo bueno o malo en mí, sino porque tiene otras cosas que son importantes para él o para ella que lo llevarán a tomar esa decisión. Sí, Entonces creo que es como separarlo completamente. A mí me gusta mucho, hay un concepto en esta teoría cognitivo-conductual que me gusta mucho, que es que aprendamos a separar lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Uh-huh. Y que nos concentremos en lo que depende de nosotros cambiar. Si yo me aferro a lo que no depende de mí, a quererlo cambiar, estamos en el hoyo, ¿no? Y vamos a estar llenos de decepción y de frustración. Entonces, ¿qué depende de mí? Pues a lo mejor sí, pues tratar como de comprender qué está pasando en una relación, si veo que la relación se está enfriando, se está distanciando y eso es algo que yo no quiero, pues aplicar un tipo de comunicación adecuada para tratar de comprender con esa persona qué está pasando. A lo mejor sí estoy haciendo algo que la está lastimando, pero a través de esa comunicación tal vez podremos resolverlo. Eso depende de mí. Pero lo que no depende de mí, es esta parte de lo que piensa la otra persona, cómo se siente la otra persona, las prioridades de la otra persona. Y no es mi responsabilidad querer cambiar eso, porque eso sería agotador e inútil, porque no está en nuestras manos, ¿no? Totalmente, Nitsi. Ahora, fíjate, algo de lo que tú comentabas, ¿no? El cómo es que percibimos esta ruptura es lo que nos va a llevar al proceso. Sí me gustaría como agregar que el hecho de que tú percibas que la ruptura es necesaria o que, bueno, ya no hay nada más por hacer, no quiere decir que no duela. Sí, o sea, son cosas diferentes. Una cosa es que tú estés consciente, el que, bueno, ya no hay mucho por hacer y que es válido, que tal vez no puedes mantener como todo esto siempre ahí contigo, pero otra cosa muy distinta es el que vaya a doler esa separación, porque claro que es doloroso, ¿no? Hay quienes ponen demasiado peso, por ejemplo, en lo que son las amistades. Entonces, cuando tú le depositas demasiado peso a las amistades y esa amistad por algo desaparece, por algo toma un camino diferente al tuyo, hay personas que les cuesta muchísimo trabajo poder continuar su día a día porque no está esa amistad. ¿Sí? Entonces, sí es importante el tratar de identificar que, bueno, ese círculo se concluye o no se puede hacer mucho para mantenerse, pero conscientes de que claro que va a doler. Uh-huh, sí. En una amistad, en una pareja, en la familia inclusive. No sé, pienso en que hay de repente temporadas en donde nos podemos juntar mucho con alguien de la familia. Mucho. Y de repente, no sé, el familiar se va a otro lugar, cambia de residencia de ciudad, de trabajo, a lo mejor hubo un pequeño roce y se distancia, se casa, pasa algo, ¿no? Y entonces, pues viene como este impacto también, porque es como ¿y ahora qué voy a hacer si ya se va? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, el cómo percibimos esta separación, claro que totalmente nos va a definir el proceso de duelo. Uh-huh. Y ahorita pienso también el cómo muchas veces estamos como en esta constante evaluación hacia nosotros mismos. Yo creo que también influenciada por las redes sociales, donde esta necesidad de aprobación que tenemos cada vez como mucho más acentuada. Y pienso en esto, en que nos evaluamos todo el tiempo, y porque incluso pienso en esto de fracaso, ¿no? Me estoy evaluando para saber si lo que estoy haciendo fue bueno o fue malo, como si una separación tuviera que ser evaluada como buena o como mala, como éxito o como fracaso, pensando en esto que estamos hablando en particular. Y la realidad también, es que pues va a depender de 1000 factores, porque las relaciones pueden terminar por muchos factores, o puede haber un rompimiento por muchos factores, como los ejemplos que estás mencionando ahorita, y no necesariamente tenemos que evaluarlo o clasificar como si esto que me pasó fue algo bueno o algo malo, si fue algo de éxito o fue algo de fracaso, como que eso ya más bien es algo que hemos aprendido así,
y lo queremos repetir y nos queremos evaluar todo el tiempo, pero no es algo necesario y a veces algo que no aplica en cosas como estas, donde somos seres tan individuales, tan diferentes, con contextos tan diferentes y donde realmente no aplica. O sea, no es que sea bueno o malo, depende, ¿no? Como la respuesta que luego nos hacen ahí memes de que los psicólogos siempre contestamos depende, pero es que la realidad es esa, o sea, no podemos decir todos los seres humanos entran en esto y todos los seres humanos que hagan esto está bien y todo el grupo de seres humanos que hagan esto son unos fracasados, no es posible. Entonces también yo invitaría a las personas a dejar de evaluarnos tanto y querer clasificar todo lo que hacemos como exitoso o fracaso, y simplemente permitirnos conocernos y permitir también experimentar, así soy, en ciertos sentidos yo funciono mejor así, no quiero decir esto de así soy yo como para justificarnos de ciertas cosas, no, sino de comprendernos y de entendernos, porque ahorita tú que mencionabas esto de la amistad, pensaba yo en mi caso, ¿no? Yo me considero una persona que no soy como tan allegada con mis amigos, ni tampoco me considero alguien que tenga 1000 amigos, la verdad. O sea, son pocos los amigos que tengo y la verdad es que esos que tengo, pues los veo muy de vez en cuando, la verdad. No soy alguien que esté todo el tiempo ahí. Y hubo un momento en el que yo sentía que eso era algo malo en mí. Como que yo estaba fracasando como amiga por no estar todo el tiempo al pendiente de mis amigos y por no seguir conservando amistades del pasado. Yo decía, es que yo veo que otras amigas que yo tenía a lo mejor en otra etapa de mi vida se siguen juntando, se siguen reuniendo, veo que suben fotos a las redes sociales y veo que siguen juntas y yo no. Es más, ni me invitan, ¿no? O yo tampoco hago el esfuerzo por reunirme con ellas. Y entonces sí hubo un momento en el que yo sí me cuestioné y dije, ¿estaré fracasando como amiga? O sea, ¿estaré haciendo yo algo mal? ¿Es mi culpa no seguir conservando esas amistades? No digo que voy a justificar mi conducta, pero sí me ayudó como a comprender que en esta etapa de mi vida pues tenía otras prioridades. Y no digo que las amistades no sean importantes, sí lo son, pero tengo otra manera a lo mejor también de conservar mis amistades y no necesariamente es hablarles diario o salir con ellas diario. Y creo a eso me refiero con la parte de conocernos y comprender cómo funcionamos, nuestros valores y demás. Y no sentirnos culpables porque no estoy cumpliendo con el estándar que estoy viendo. Por ejemplo, yo en mi caso era en redes sociales porque ahí era donde yo me enteraba y yo me empezaba a comparar y a evaluar. Yo debo estar haciendo algo mal, yo soy la que estoy fracasando. Y esa parte también, ser muy cuidadosos con eso. Sí, yo creo que ahí también tenemos que ser un poquito apapachadores con nosotros, ¿no? O sea, no ser tan duros porque cuando nosotros tenemos una percepción muy dura, pues a veces hay poca flexibilidad, ¿sí? Entonces, esto que dices de las amistades me parece que es algo que a todos nos toca vivir. Tenemos amistades con las que a lo mejor en ciertas etapas nos llevamos de maravilla, pero pasa el tiempo y es complicado el mantenerse tan cercanos, ¿no? Vuelvo a lo mismo, por diferentes razones cada quien va tomando sus caminos y empezamos a distanciarnos. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con la parte de las parejas? ¿Sí? Cuando tenemos una pareja, a veces esta parte yo creo social, cultural es lo que nos hace decir como, empecé a tener una pareja y pareciera que en automático a veces nos ponemos el chip de tenemos que terminar juntos. Sí, o sea, esta relación va para toda la vida. Y cuando nosotros empezamos a tener esta percepción, Itzi, y de repente te das cuenta que las cosas no funcionan, pues es donde viene el shock, ¿no? Y esta parte del cómo no van a funcionar. Y aquí, por ejemplo, te voy a compartir algo hace algunos años. Cuando me separé del papá de mi hijo, a mí me costaba trabajo, pero por el hecho de que justo la parte cultural, ¿no? De fracasé. O sea, fracasé. ¿Y qué van a pensar mis papás y la familia y todos? Porque pues estoy fracasando. O sea, estoy rompiendo el modelo que lleva a cabo mi familia. Hasta que bueno, haces introspección, trabajo y terapia, la verdad, y me encanta esta parte de cuando no nos sentimos a gusto o que sale de nuestras manos la solución, el ir a terapia siempre es fantástico, ¿no? Entonces, justo en terapia checaba la parte de, oye, pero, ¿y tú? O sea, pues, ¿cómo funciona esto para ti? ¿Cómo funciona esto para tu hijo? Pues, ¿cómo lo vamos a manejar, no? Y fue donde dije, claro, o sea, realmente pues no pasa nada, o sea, se intentó, no funcionó, no éramos compatibles y es válido que no tenga por qué estar, ¿sí? Entonces, cuando cambia la percepción, ¡pum!, modificó totalmente ese proceso de separación. Fue muy distinto.
Sí, sí, lo entiendo y me lo imagino. Yo también pienso aquí tan importante el papel que juega la familia, porque yo creo que cuando uno se cuestiona eso, como el qué van a decir los demás, es porque tú sabes que no van a tener un comentario favorable, sí, ni claro, apapachador, como claro. decías, ¿no? Y sí lo pienso también ahorita con personas con las que he podido trabajar, que a veces el proceso se hace duro por justamente las personas que están a mi alrededor evaluando Exacto, sí, sí, sí. y definiendo si lo que estoy haciendo es correcto o no, si las decisiones que estoy tomando son buenas o malas, si eso es lo que espera de mí la gente o no. Y a veces eso es todo un tema también, pero como bien dices, no estamos condenados a que a lo mejor decir, no, pues si tienes una familia así, pues ya, ni modo, entonces te toca cargar con esas miradas, con esos juicios, no. Sé que, o sea, obviamente no es algo sencillo lidiar con todo eso, pero como bien tú lo dices, este proceso interno, este proceso de autoconocimiento, este proceso de conectar con mis valores, independientemente a los valores de mi familia, yo ya creé mis propios valores, entonces a partir de ahí evalúo y puedo como hacer esa reconciliación conmigo misma, ¿no? Sí, En este claro, sentido y decir, claro. no estuvo mal. Los demás pueden decir eso, son sus creencias, es su escala de valores, de acuerdo, pero yo no pienso lo mismo. Y también aprender a poner límites yo en ese sentido. Sí. Para que justo no empiece como eso a mover o a tambalear mi propio proceso. Así es, totalmente, porque si no, eso claro que influye muchísimo. Sí, en la parte del establecer los límites, ¿no? Retomando un poquito esta parte que me parece que nos puede funcionar como para ejemplificarlo. Justo en mi proceso, cuando me estaba separando, tomé la decisión de no mencionarlo en mi familia hasta que yo estuviera segura. Entonces, cuando yo dije, no, ya, es un hecho, nos separamos y sí, cada quien estaba de acuerdo, pues ya cada quien por su lado y todo. Empiezo como todo ese proceso y entonces ahora sí le comento principalmente a mi familia, ¿no? Y dentro claro que fue como, hubo comentarios de todo como, bueno, está bien, es tu decisión, pero también recibí comentarios de, ¿cómo? No, ¿por qué? Pero inténtalo, pero, o sea, muchas cosas que mi respuesta ahí fue solamente, bueno, miren, yo les agradezco sus comentarios, pero mi decisión está tomada. Y nada más les voy a pedir que respeten lo que yo decidí, porque es mi vida. Cada quien vive su vida como quiere y yo solo pido que respeten lo mío, ¿no? Considero que es lo mejor para mí, para mi hijo. Y pues bueno, nada más. Entonces, sí fue un proceso complicado, pero ¿qué crees, Nancy? Que justo al marcar esos límites, que es lo que ahorita estás mencionando, fue lo que hizo también que cobrara un sentido bien diferente, bien distinto. Y ahí está, creo que esa puede ser incluso una estrategia ¿Sí? para una persona que a lo mejor se identifique y diga, sí, yo sé que a mí me van a decir lo mismo, ¿no? Fortalece esa seguridad primeramente en ti, o sea, de saber que lo que estás haciendo es lo mejor para ti. Y Así la es. mejor persona que va a poder saber esto es lo mejor para mí, pues es uno Sí, mismo, somos ¿no? nosotros mismos, totalmente. Tu vida, es tu proyecto de vida, es lo que vas a hacer a partir de esta decisión, los cambios que vas a tener que hacer, que es lo que decíamos, ¿no? De que duele. Aunque yo esté convencida, aunque yo esté segura de mi decisión, pues al final sigue siendo una ruptura, un rompimiento, una pérdida. No significa que, haciéndolo así, miren, yo fui la más feliz en el proceso. No, claro que va a haber como ciertos obstáculos que voy a tener que librar, pero como bien lo dices, ya no va a ser lo mismo a venir cargando con toda esa maleta de culpas. Claro. Y de frustraciones, porque ya lo voy transitando desde una perspectiva bien diferente. Entonces, ¿qué mejor que desarrollar esas habilidades, ¿no? Sí. Y verlo, adoptar esta forma como de ver los rompimientos. Así es. Oye, Nitsi, y justo ahorita que estamos hablando de esta parte de rompimientos, de estas pérdidas de relaciones, en donde muchas veces lo vemos como fracaso, ya una vez que ya las aceptamos, que ya lo estamos como asimilando un poquito más, ¿qué podríamos hacer, Nitsi? ¿Qué sugerencia por ahí nos tienes a hacer respecto a, bueno, ya hice esta pérdida, ¿qué me puede ayudar? Claro. Para seguirlo como manteniendo y trabajando. Claro, les voy a compartir algo muy práctico, que creo que eso sí lo podemos hacer todas las personas que nos encontremos en una relación así, y les quiero compartir esta estrategia que es hacer una carta. Para nosotros los psicólogos yo creo que nos encanta usar las cartas para muchas cosas y tiene un objetivo muy claro y es que podamos como ahí plasmar qué es lo que yo rescato de esa relación
que duró el tiempo que haya tenido que durar, pero que el día de hoy reconozco que ha llegado a su fin, ¿no? ¿Qué rescato de esa relación? ¿Qué cosas pude aprender de esa relación? Qué cosas agradezco también de esa relación. No necesariamente, yo sí quiero aclarar esto de que siempre de las cosas malas tengamos que agradecer o aprender algo, porque también soy de la idea de que hay veces que no se rescata nada, que tú dices, pues por más que le busco no hubo nada bueno en eso, pero sí tratar como de, bueno, yo que aprendí a lo mejor incluso de mí misma, ¿no? A partir de esto que viví, y poder hacer como una despedida a través de esa carta, y también eso nos va a ayudar a llegar a un punto de aceptación, de decir, ok, hasta aquí llegó. Y yo creo que es la parte pues más difícil cuando estamos en una ruptura, y más cuando nosotros tal vez no queríamos que esa ruptura se diera. ¿Eso para qué va a servir, Yu? Hacer esa carta nos va a servir para que en los momentos en que decaigamos, porque ya dijimos que va a haber recaídas. Claro, sí las va a haber. Tú puedes volver a recurrir a esa carta y recordar lo que te llevas de esa experiencia, lo que te llevas de esa relación, y recordar que ya es parte de un cierre, que ya es parte de ese vagón que ya se quedó, de esa persona que ya se bajó en aquella estación, y eso ayuda como un recordatorio, a manera de recordarnos que ya estamos en un momento diferente de nuestra vida y que esa es la realidad que tenemos hoy, ¿no? A lo mejor no me gusta tanto, pero esa es mi realidad ahora. ¿Y qué sigue ahora? ¿Qué decisiones voy a tomar ahora? Entonces, eso nos puede ayudar para eso. Entonces, hay personas que a veces con este tipo de cartas como a manera como de cierre de ciclo les gusta romperla o lo que sea. Se aconseja pues mejor guardarla un tiempito porque va a haber situaciones en las que a lo mejor la vas a necesitar, y ya después si quieres deshacerte de ella, ¿no? Y me gustaría recalcar, Yu, que esta estrategia, digamos, viene también por ahí en un libro que estoy leyendo actualmente que recomiendo, se llama Querida Yo, y de Elizabeth Clapes. Ella es una psicóloga española, entonces pues ahí está la recomendación y de dónde se obtuvo esta información, por si quieren aprender más, pues también puedan como tener esta referencia. Ay, muchísimas gracias, Nitsi. Oye, mira, y aparte, ¿sabes algo importante que decías respecto a la carta, el guardarla para en algún momento retomarla? Hay que considerar que no porque estemos en un proceso de duelo quiere decir que entonces tenemos que ir así como subiendo, ¿no? Que todo va a ir funcionando bien. Ahorita recordé, en la semana una paciente me decía, Yunuen, es que recaí. O sea, fracasé, estoy fracasando y estoy recayendo. Yo le preguntaba, ¿por qué estás recayendo? Y me decía, es que, híjole, volví, me sentí mal otra vez y no supe bien qué hacer. Pero bueno, era lo que le externaba. Es que es un sub y baja, o sea, no podemos ir totalmente de subida. Va a haber momentos en los que nos sentimos mal, pero algo en lo que le hacía mucho énfasis era te puedo asegurar que en esta ocasión, cuando te sentiste mal, no actuaste de la misma manera que tiempo atrás. Y me dice, claro, sí, no, o sea, ha aprendido cosas, claro, las ha ido aplicando, pero llegan momentos en el que nos vamos a sentir un poquito mal, porque extrañamos, porque de repente dices, híjole, yo tenía esta percepción, yo quería hacer esto, se ha ido modificando de esta manera, y de repente, claro que entra la nostalgia. Ahora hay que identificar y hay que tener presente que dentro de este proceso del duelo pues tenemos diferentes etapas. Entonces podemos tener negación, podemos tener enojo, podemos tener tristeza en diferentes órdenes, y a veces podemos brincar y de repente regresamos un poquito, ¿sí? Hasta que llegamos a la negociación y por último a la aceptación, ¿sí? Que es lo que nos lleva la parte de la carta que nos ayudaría, ¿no? Que ahorita nos comentas, ya cuando yo puedo recordar sin que sea doloroso, en ese momento puedo decir que he concluido ese ciclo. Y recordar que también como parte de al reconocer que la carta puede ser una manera de aceptación, probablemente no es lo primero que voy a hacer cuando yo tenga un rompimiento, ¿no? Ya rompí, voy a hacer mi carta, porque ni voy a estar lista. Ni quieres hacer carta en ese momento, ni quiero hacerlo, ¿no? Es lo último que va a pasar por mi cabeza. Entonces tener también como esa conciencia, ¿no? De que esto, si tú lo quieres hacer ya en un momento en el que tú sientes que ya llevas un camino avanzado, ya procesaste, ya deconstruiste a lo mejor algunas ideas que no te ayudaban, que no eran funcionales para ti, si ya lograste a lo mejor también trabajarlo con tu familia, si es que también tenías algo ahí de que establecer límites o así,
este sería como el para cerrar, Así como es. para afianzar eso que ya has ido haciendo, ¿no? Entonces también para que lo tengamos en cuenta dentro de este proceso que bien mencionas, Yu. Así es, Nitsi. Y también algo que me gustaría hacer énfasis es esta parte que a veces mucho nos mencionas en episodios pasados, ¿no? Como el tener emociones que a veces no son tan agradables, también no es malo. O sea, no es malo sentirnos mal, no es malo sentirnos tristes, sentirnos enojados por esta ruptura o por esta pérdida que tenemos. Es válido y es parte de. Y también nos genera un aprendizaje, ¿no? Sí. Ahorita me acordé rapidísimo de Intensamente. O sea, cómo era importante la tristeza para llegar a la alegría. O sea, y que genera como un pensamiento central. Sí, o sea, algo que deja marca. Entonces, y no solamente marca para lastimar, sino justo para crecer. Y me parece que si apapachamos también un poquito y nos permitimos sentirnos mal y nos permitimos pues sentirnos triste y también de repente llorar, o sea, no tiene nada de malo que tenga ganas de llorar y que llore, ¿sí? Es parte de este proceso. Claro, Yu, gracias por agregarlo porque creo que sí es algo muy, muy importante, la parte de permitirnos vivir nuestras emociones y que en los rompimientos también lo apliquemos. Así que pues bueno, de esta manera vamos concluyendo y cerramos este tema que el día de hoy tenemos para compartir. Sí, no nos vamos sin antes recordarles que tenemos nuestras redes sociales para que nos sigan, las cuales van a estar aquí abajito en la descripción, tanto en Instagram como en Facebook, para que sigan al pendiente de nuestro contenido, ¿verdad, Yu? Así es, totalmente, Nitsi. Y pues bueno, muchísimas gracias, Nitsi, y nos vemos en un próximo episodio. Sí, nos vemos, bye.